¿Qué significa que la Torah se llame línea media en el trabajo? Está escrito en el Zohar. El Taná Rabbi Yehudá dice, la Torah fue entregada en el lado de Gvurá. Rabbi Yossi dice, entonces la Torah está en la izquierda. Él le dijo, ella regresó a la derecha como está escrito. En su mano derecha, una ley de fuego sobre ellos. Y está escrito, tu mano derecha, oh Señor, gloriosa en poder. Así, encontramos que la izquierda está incluida en la derecha, como está escrito. Sobre su mano derecha, fuego, y la derecha en la izquierda, como está escrito. Tu mano derecha, oh Señor, gloriosa en poder. Así pues, Gevurá, que es la izquierda, está incluida en la derecha. Resulta que la Torah es la línea media, es decir, que incluye ambas líneas, derecha e izquierda. También está escrito, en el tercer mes, en este mes, el ángel Uriel gobierna, ya que Nisan, Iyar, Sivan corresponde a Hagat. Mijael gobierna Gesed, Gabriel en Gevurá y Uriel en Tiferet. Y este es el significado de un hombre completo, quien es llamado Jacob, que es Tiferet. Además, completo se deriva de la palabra perfección. Y está escrito, y fue entregado en el tercer mes a la tercera persona que estaba incluida en 3 grados, es decir, los 3 patriarcas, la triple Torah, que es la Torah, profetas y los escritos, y todo es uno. Así, la Torah es considerada la línea media. También está escrito, y el pueblo entero vio las voces. Pregunta la Escritura y dice, ¿vio? Pero debió haber dicho, escuchó. Él responde, así aprendimos. Esas voces fueron grabadas en la oscuridad, en la nube y en la niebla, y aparecen en ellos como aparece en el cuerpo. Debemos entender qué significa para nosotros en el trabajo que la Torah consiste en derecha e izquierda. Además, ¿qué significa que la Torah fue entregada al tercero, que es Jacob, un hombre perfecto, quien es llamado perfección? Además, ¿qué significa que fueron grabadas en la oscuridad, la nube y la niebla, lo cual es el cuerpo donde las voces están grabadas? Se sabe que en el orden del trabajo, primero uno debe tomar sobre sí mismo el yugo del reino de los cielos y luego se debe estudiar la Torah. Esto es así porque si no se tiene ese yugo, debemos preguntar de quién es la Torah que él está estudiando. Porque primero uno debe creer en el otorgador de la Torah y entonces puede observar la Torah. Así, el reino de los cielos es llamado Asiyá, de la palabra acción en hebreo, que él acepta ir por encima de la razón. En otras palabras, aunque la razón de uno puede cuestionar con muchas preguntas, él la responde, tú me estás haciendo preguntas desde la razón y yo estoy yendo por encima de la razón, desde un lugar donde la razón no puede llegar, alcanzar o entender lo que se llama fe. No hay lugar para todas las preguntas que me estás haciendo. Esto se llama derecha, que él cree que el Creador vigila el mundo con benevolencia. Y aunque cuando mira el mundo tiene muchas preguntas, él va por encima de la razón y dice, ellos tienen ojos y no ven. En cambio, él da las gracias y alaba al Rey por dar a todos solo el bien.
Esto se llama derecha, Gesed, es decir, que la guía del mundo está en Gesed, está en la misericordia. Es decir, el Creador conduce al mundo solo con Hasadim, con misericordia. Y Él dice acerca de ello, yo te bendeciré cada día. Sin embargo, si hay una inclinación, Yetzer, al mal en una persona, Bala Sulam lo interpretó como que venía de la palabra dibujo, tziur. En otras palabras, muestra a una persona malas imágenes de la guía del Creador, de cómo el Creador se está comportando con el mundo. También proporciona una imagen de inferioridad del trabajo en general, lo que se llama la divinidad en el polvo. Así, ¿cómo puede uno superarlo y caminar sobre la derecha llamada perfección y ser capaz de decir, ¿solo bondad y misericordia me perseguirán todos los días de mi vida? Nuestros sabios dijeron acerca de eso. El Creador dijo, yo he creado la inclinación al mal, yo he creado el condimento de la Torá. De esto se deduce que la Torá, de la cual ahora se ocupa, es para que sea un condimento, es decir, que a través de la Torá será capaz de superar el mal y caminar por el camino de Gesed de la derecha. A ese respecto, puede decirse que la Torá fue entregada en la derecha, llamada como la acción. En otras palabras, califica a una persona para caminar en el camino de la derecha. Esto se denomina el primer discernimiento de la Torá, donde la derecha se llama perfección cuando no siente ninguna carencia en absoluto. El segundo discernimiento en la Torá es la izquierda, llamada Jochma o sabiduría. Este se considera la sabiduría de la Torá. En otras palabras, una vez que ya tiene la derecha, la cual es Gesed, es decir, fe por encima de la razón, Él cree en el Creador, que el Creador dirige al mundo con benevolencia y es recompensado con el otorgante de la Torá, llamado la sabiduría de la Torá, como está escrito. La Torá emerge de la sabiduría. En otras palabras, una vez que él cree que hay un otorgante de la Torá, este es el momento de ser recompensado con la Torá. Se sabe que la Torá sale de Jochma y este discernimiento puede ser llamado izquierda, es decir, que viene después de que una persona ha sido recompensada con la derecha, que es la fe por encima de la razón, lo que se llama Hasadim encubiertos. Sin embargo, al hablar de un momento en donde hay ya una Jochma revelada llamada izquierda, hay otra cuestión llamada línea media, que significa que Jochma debe ser vestida en Hasadim. Antes de eso, hay una gran distancia entre Hasadim, que son llamados derecha, y Jochma, considerada como la izquierda. Es como nuestros sabios dijeron. Uno que estudia Torah Lishma, en beneficio de la Torah, significa que está estudiando la Torah con el objetivo de ser recompensado con Lishma, a través de la Torah, que su intención en la Torah que está estudiando es lograr el grado de Gesed, es decir, tener el poder de hacer todo con el fin de otorgar, lo cual es llamado Gesed. Es como nuestros sabios dijeron. ¿Quién es Hasid, una persona llena de gracia? Aquel que dice, lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es tuyo. Quien no quiere nada más para sí mismo. Más adelante, cuando es recompensado con Gesed a través de la Torá, se le revelan los secretos de la Torá.
Esto ya se llama izquierda. En ese momento, esta izquierda debe ser incluida en la derecha. Significa que la luz de Jochma, que es la izquierda, está vestida en Hasadim, que es derecha. Y esto se llama Torah, la línea media entre la derecha y la izquierda. Por eso se considera que la Torah consta de Gesed y Geburah. Se deduce que el primer estado es cuando él quiere alcanzar el grado de Lishma, es decir, con el fin de otorgar. Esto se considera que una persona está en el exilio, gobernada por la inclinación al mal. En ese momento necesita la Torah. Esto se denomina estudiar la Torah para lograr Lishma, es decir, que él cree en lo que nuestros sabios dijeron. Yo he creado la inclinación al mal, yo he creado el condimento de la Torah. Se llama Torah en la forma de la derecha, es decir, Gesed, con el fin de otorgar. Y cuando ya ha alcanzado el grado de Lishma, llega a un segundo estado en el cual es recompensado con la revelación de los secretos de la Torah. Así, después de haber sido recompensado con el otorgante, es decir, que hay un otorgante en el mundo, llega a un estado donde el otorgante entrega la Torah a la persona. Pero hay más. Él necesita un tercer estado llamado Jochma, teniendo que ser incluido en la derecha, que es llamado Hasadim. Esto es así porque la Torah emerge de Jochma, lo cual significa que la Torah se extiende de Jochma y debe vestirse en la luz de Hasadim. Además, Hasadim son llamadas acción y la Torah es llamada Jochma o sabiduría. La Torah de uno no debe ser más que las acciones de otro. Nuestros sabios dijeron acerca de ello: cualquiera cuya Jochma o sabiduría es mayor que sus acciones, su Jochma no persiste. Además, se concluye que la Torah, que es llamada Jochma, brilla en la línea media. Esto se considera que la Torah consta de Gesed y Geburah, o sea que ella tiene a ambas. Hay dos discernimientos que hacer con respecto a uno que está estudiando Torah Lishma. Número uno, él ve que no puede hacer cosas por el bien del Creador. En cambio, ve que está bajo el gobierno de la inclinación al mal, la cual afirma: ella es toda mía. No le permite hacer nada con el fin de otorgar. Por el contrario, solo puede trabajar donde ve que habrá satisfacción para uno mismo. Pero si no ve ningún beneficio para su voluntad de recibir, no tiene energía para trabajar. Expresado de manera diferente, él mide todo según lo que su voluntad de recibir obtendrá. Y cuando una persona intenta salir del dominio de su deseo de recibir, como está escrito en el ensayo, ¿qué significa que hablar del Shabbat no será como hablar de un día corriente en el trabajo? En el grado en el que uno intenta salir de su esclavitud y exilio, ve que está situado en la oscuridad, en la nube y en la niebla. En ese estado, ve lo opuesto de lo que nuestros sabios dijeron. Yo he creado la inclinación al mal y he creado al condimento de la Torah. En otras palabras, el mal en él se ha hecho demasiado fuerte. Es decir, él nunca soñó que si comenzaba a trabajar, a esforzarse y a hacer buenas obras con el objetivo de lograr Lishma, ahora vería lo opuesto. Nunca pensó que iba a caer en tal estado de bajeza. Realmente esto le llegó desde el discernimiento porque he endurecido su corazón. Y, aunque la razón de que ahora esté en ese estado de bajeza viene desde arriba, en la sensación del inferior, quien se siente en la oscuridad donde no brilla nada para él, está comprobado el sabor del exilio, incluso cuando éste proviene de arriba. En la sensación del inferior, quien se siente en la oscuridad, donde nada brilla para él, está comprobando el sabor del exilio.
incluso cuando éste proviene de arriba. Con lo dicho antes, podemos interpretar lo que preguntamos. ¿Qué significa lo que el Zohar dice? Esas voces fueron grabadas en la oscuridad, en la nube y en la niebla, y aparecen en ellos. Debemos interpretar que esas voces son la voz de la Torá, que viene para dar fuerza de manera que uno pueda actuar con el fin de otorgar. Esto se llama el segundo discernimiento del Lishma, es decir, oscuridad, nube y niebla, que es la necesidad y la vasija para obtener la voz de la Torah. De arriba llegan dos discernimientos que se llaman Lishma. Número 1. El Kli, es decir, la oscuridad. Esta es la necesidad cuando ya no puede tolerar la oscuridad. Y número 2, la luz, es decir, la fuerza. Esta es la voz de la Torah que le da la fortaleza para obtener la intención de otorgar, la cual es la luz que lo reforma. Esto es, yo he creado la inclinación al mal, yo he creado el condimento a la Torah. En otras palabras, la voz de la Torah condimenta la inclinación al mal con la habilidad de poder tener la intención del Lishma. Por eso está escrito: esas voces fueron grabadas en la oscuridad, en la nube y en la niebla, y aparecen en ellas como aparecen en un cuerpo. Significa que si ellos previamente tenían vasijas en ellas como aparecen en un cuerpo, significa que si ellos previamente tenían todo, que son denominados oscuridad y un lugar de carencia, entonces la voz de la Torah puede entrar en la oscuridad e iluminarla. Pero cuando no hay ningún lugar oscuro, es decir, cuando aún no se siente la carencia de no ser capaz de hacer nada con el fin de otorgar, no puede decirse que la luz viene e ilumina, ya que la luz no tiene por dónde ingresar. Esto pertenece al discernimiento de la derecha, a Gesed, es decir, él ya ha obtenido las vasijas de otorgamiento, ya que Gesed se llama otorgamiento cuando actúa con gracia hacia otros. En cuanto a esto, él ya ha completado las vasijas. Más adelante comienza el tercer discernimiento, cuando él es recompensado con los secretos de la Torah, llamado izquierda, como esta luz viene en vasijas de recepción, debe ser ciertamente con el fin de otorgar. Pero aun cuando ya ha sido recompensado con ser un receptor con el fin de otorgar, también se considera izquierda, ya que aquí falta la corrección de vestir Jochma en Hasadim. De otra manera, sería su Jochma es más grande que sus acciones. Aquí comienza el asunto de la línea media, donde Jochma está vestida en Hasadim, es decir, la izquierda, llamada vasijas de recepción que reciben Jochma. Serán vestidas en Hasadim. Este es el significado de lo que está escrito. La Torah viene de la derecha, que es Gesed, y se dirige a la izquierda, que es Gevurah. Esto se llama revelación de Jochma. Sin embargo, la derecha debe estar incluida con la izquierda y la izquierda con la derecha. Esto se considera que la Torah se llama media, es decir, que consiste en Jochma y acciones, como dijimos que su Jochma no debe ser más que sus obras. Bala Sulam explicó el verso, y todo el pueblo vio las voces. Se sabe que voz significa Gesed, que se deriva de escuchar, que es el llamado Binah. Ver es llamado Jochma, como está escrito. Los ojos de la congregación son los sabios de la congregación. Además, la Jochma que brilla en vasijas de recepción precisa de cuidados para no recibirla con la intención de recibir. Entonces, la vestimenta de Hasadim debe ser extendida hacia esta llamada voz y escuchar. Por lo tanto, las palabras "y el pueblo entero vio las voces" significa que vieron que recibieron
la luz de Jochma cuando está vestida en una voz, en Gesed. Por eso está escrito que vieron la Jochma cuando estaba vestida en voces, es decir, en Hasadim. Esto se llama línea media, que incluye Jochma y Hasadim. Con lo dicho antes, entenderemos lo que preguntamos. ¿Qué significa lo que dice sobre que la Torá fue entregada al tercero, que es Tiferet, que es el significado de un hombre completo o inocente? Jacob, que es Tiferet, Jacob, que es Tiferet y completo, significa perfección. Preguntamos, ¿qué es perfección para que Jacob se llame un hombre perfecto? La respuesta es que la Torá es la línea media y Jacob es la línea media, incluyendo derecha e izquierda. Así pues, hay perfección. En otras palabras, incluye Jochma y Hasadim. En el trabajo significa que una persona debe contar con acciones llamadas Hasadim y con Jochma, ya que está prohibido para su Jochma ser mayor que sus obras. Sin embargo, uno debe creer que no existe nadie más aparte de él, que el Creador lo hace todo. En otras palabras, como dijo Bala Sulam, ante cada acto, uno debe decir que al hombre se le dio solo la elección, ya que si no soy yo por mí, ¿quién está por mí? Así pues, todo depende de la propia elección. Sin embargo, después del acto, uno debe decir que todo es providencia privada y que uno no hace nada por sí mismo. Acerca de esto debemos interpretar, como escribe el Ari, existe el asunto de searot o cabellos que cubren la luz de manera que no disfruten de la luz mientras sean indignos, ya que pueden dañarla. El asunto es que debemos creer que el Creador nos dio un deseo y anhelo para hacer cosas buenas. Y mientras uno sea indigno, no debe sentir que el Creador lo obliga a hacer buenas obras. Por esta razón, el Creador se oculta tras vestimentas, las cuales se llaman lo lishma, no en nombre de la Torá. En otras palabras, a veces el Creador se oculta en una vestimenta de amigos. Por ejemplo, hay una situación donde una persona no quiere levantarse y estudiar antes del alba. Así que el Creador se oculta en la vestimenta de amigos. Y así, Él sale de la cama incluso si está cansado, ya que en un pensamiento vino a su mente sobre que no es agradable para los amigos que ellos vayan a estudiar y Él no. Esto es porque entonces todos verán su bajeza. Entonces se levanta y va al seminario y estudia. Se concluye que no tiene la fuerza para salir de la cama por el mandamiento del Creador. Así que el Creador no lo fuerza a ir a estudiar, ya que si esta fuera la razón estaría acostado en la cama. Pero los amigos sí lo obligan. Y semejante a este ejemplo son todo el resto de cosas. Cuando una persona actúa en lo lishma, aun cuando hay muchos grados en lo lishma, pero hablaremos de este ejemplo. Aquí debemos ver a una persona que está yendo a estudiar y a observar las mitzvot, no porque el Creador lo compromete. En otras palabras, si fuera por orden del Creador, no tendría la fuerza para superar el cuerpo y obligarlo a hacer cosas buenas. Sin embargo, a causa de las personas, él sí tiene la fuerza para hacer buenas obras. Así pues, vemos que la importancia que puede haber para este lo lishma en particular, para que esté en lo lishma en particular. Y aún así, uno debe creer lo que se dijo arriba de que no existe nada más que Él. Es decir, que es el Creador quien lo obliga a hacer buenas obras, pero como él aún es indigno de saber que es el Creador que lo obliga, el Creador se viste a sí mismo en ropas de carne y hueso. A través de ellas el Creador lleva a cabo esas acciones. Así, el Creador actúa en la forma de Ajoraim o posterior. En otras palabras, la persona ve los rostros de la gente, pero debe creer que detrás de los rostros está el Creador.
quien lleva a cabo esas acciones. En otras palabras, detrás del hombre está el Creador y lo obliga a hacer las obras que el Creador desea. De esto se deduce que el Creador lo hace todo, pero la persona considera lo que ve y no lo que debe creer. Por esta razón, la persona dice que está haciendo las obras en lo lishma, como en el ejemplo de los amigos que lo comprometen. Además, no tienen por qué ser amigos. Es más, cada uno tiene una apariencia externa propia, adecuada a esa persona. En consecuencia, después del hecho, por ejemplo, cuando uno viene a estudiar, que fue porque los amigos lo comprometieron a venir, dice: el Creador fue la razón por la que fue a estudiar, pero solo se vistió en un ropaje de amigos. Así pues, ahora él le da gracias al Creador por ser la razón. De esto se deduce que una persona hizo la obra en lo lishma cuando el Creador no era la razón que lo obligaba a llevar a cabo la mitzvah, sino que actuó porque, por ejemplo, los amigos se lo ordenaron y tuvo que obedecer. Uno debe creer que hizo esto porque el Creador le ordenó observar la mitzvah y tuvo que cumplir lo que se le ordenó hacer. Sin embargo, el Creador se ocultó en la vestimenta de lo lishma, como la de los amigos, de manera que a través de esta vestimenta pensara que debe obedecer la voz de dicho lo lishma. Pero en verdad, uno debe creer que todo fue obra del Creador. Así, tras llevar a cabo la mitzvah, él debe decir que fue el Creador que actuó detrás de una vestimenta de lo lishma. Se concluye que entonces uno debe dar gracias al Creador por darle el deseo de observar sus mandamientos a través de esta vestimenta. Con lo antes dicho, podemos entender la gran importancia de lo lishma. Es decir, no es como uno piensa, que él lo hace todo por lo lishma, sino que él lo está haciendo todo porque el Creador se lo ordenó, excepto que aún no fue recompensado con la sensación de que el Creador es en realidad el que lo ordena. Por esta razón, una persona piensa que lo lishma es la que manda, y entonces el acto no es tan importante ante sus ojos. Sin embargo, si él creyera que no existe nadie más aparte de él, como se escribió en los artículos previos de esta porción, entonces en realidad estaría observando los mandamientos del Creador y debe apreciar sus acciones en lo lishma. Y lo que una persona imagina, que solo está observando un acto en lo lishma, es solo porque aún no ha sido recompensado con la sensación de que está cumpliendo el mandamiento del rey y que está sirviendo al rey. Entonces, si él cree que lo lishma es en realidad el Creador, comprometiéndolo a dedicarse a la Torah y las mitzvot, entonces puede dar muchas gracias al Creador por vestirse en un ropaje de lo lishma. Y a partir de allí, uno puede llegar a apreciar la importancia de la Torah y las mitzvot, incluso en lo lishma. Nuestros sabios dijeron acerca de ello, y ellos recogen de una persona de manera consciente, es decir, lishma, y de manera inconsciente, o sea, lo lishma. Este es el significado de lo que está escrito, que las searot o los cabellos, es decir, lo lishma, cubren la luz, para que ellos no sean alimentados con la luz mientras no sean adecuados para esta. En otras palabras, las searot son una vestimenta, y bajo esa vestimenta la luz permanece e ilumina. Pero mientras tanto, la luz está cubierta. Este es el significado de lo que está escrito, que la Searot aquí, es decir, lo lishma, cubre las luces, de modo de que ellas no serán nutridas por las luces siempre que sean no aptas para ellas. En otras palabras, los Searot son una vestidura y debajo de esta vestidura la luz brilla y habita.
pero en el mientras tanto la luz está cubierta.